Cordial saludos, apreciados estudiantes. En la clase de hoy vamos a ver los residuos de construcción y demolición. ¿Qué son los residuos de construcción y demolición? Estos residuos son todos los restos sólidos que salen después de realizar una obra civil, bien sea de las actividades de excavación, construcción, demolición o de la construcción nueva de nuestras obras. Cuando estamos haciendo una obra nueva, también generamos residuos, no solamente cuando las demolemos. En Colombia, el sector de la construcción está clasificado en dos grandes subsectores, el sector de las edificaciones y el sector de la infraestructura. En las edificaciones tenemos las edificaciones de ocupación residencial y las edificaciones de ocupación no residencial. Como ocupación residencial tenemos viviendas familiares, multifamiliares, hoteles y casas de paso. Y como ocupación no residencial, pues tenemos los almacenes, todo el sector comercial, fabril, industrial, institucional, como por ejemplo casas de la cultura, centros de reclusión, hospitales, colegios, universidades, todo lo concerniente a la parte de la institucionalidad, alcaldías, eh, gobernaciones, etcétera. Dentro de la infraestructura tenemos la infraestructura de transporte, donde encontramos todo lo concerniente a puertos, a vías y aeropuertos. En la infraestructura energética tenemos todo lo que es concerniente a las redes eléctricas, las energías renovables y el sector de los hidrocarburos. En la infraestructura de las edificaciones están las redes urbanas y la infraestructura industrial. Esto es diferente a la ocupación residencial porque esto hace alusión a parques, a plazas, a todos estos mediatortas, por así decirlo, que pueden reunir a gente en grandes cantidades. En la infraestructura hidráulica tenemos las presas de tierra, canales, sistemas de riego, acueductos y alcantarillados. Y por último, la infraestructura de las telecomunicaciones. ¿Qué pasa cuando hacemos una obra civil de cualquiera de estos sectores? Todos estos sectores van a generar residuos que si no se disponen de una correcta manera van a terminar contaminando fuentes hídricas, vías de acceso a la ciudad, lotes baldíos, haciendo que se generen puntos críticos donde haya la promulgación de roedores o insectos que van a terminar afectando la salud de las personas. Además, generan un impacto negativo al paisaje de la ciudad, producen daños urbanísticos y deterioro al suelo y a las fuentes hídricas cercanas. El incremento de la exposición de los RCD ha hecho que los rellenos sanitarios también se hayan visto afectados, pues porque algunos van a parar a este relleno y como ustedes conocen en los rellenos sanitarios solamente se deben disponer residuos orgánicos. Por último, y no menos agravante, ¿qué pasa con estos RCD? El servicio de la recolección de estos materiales muchas veces se hace con personas informales, los cuales no poseen el conocimiento adecuado para hacer una correcta disposición de estos materiales. Entonces viene el señor con su caballito en su carretilla, pues, que le te carga el bultico de RCD y el señor no tiene ningún problema en ir a vaciar ese bulto de RCD en un hueco de la ciudad o peor aún al lado de una vía. Económicamente ha venido hablando que el sector de la construcción tiene que entrar en una fase circular donde todos los productos que él use vuelvan a ser, cumplan su ciclo de vida y vuelvan a ser usados de tal forma de que ellos puedan entrar nuevamente a una etapa productiva. Por eso se conoce hoy en día el ciclo de vida de los materiales de construcción, que una vez extraídos, manufacturados, transportados, aprovechados en la construcción, con un adecuado uso y mantenimiento, vuelvan nuevamente
a ser otra vez aprovechados. ¿Qué quiere decir? Yo ese concreto que alguna vez produje lo puedo volver a demoler, o sea, puedo volver a extraer materiales de él, convirtiéndolos nuevamente en piedras y arenas y volver a entrar este material a un ciclo de vida de materiales aprovechables. Todas las obras de construcción tienen unas fases constructivas en las cuales cada fase genera un residuo. Por ejemplo, tenemos la fase de planificación y diseño, que en esta fase se generan muchos planos obsoletos o papelería. Tenemos, por ejemplo, que cuando estamos en la fase de la construcción de la estructura de mi proyecto, ahí se generan muchos residuos de acero, madera, concreto. Muy, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la fase más contaminante? Resulta que en la parte de los acabados en los interiores es donde tal vez haya mucha generación de residuos, sobre todo residuos que no se van a poder aprovechar, como por ejemplo restos de baldosas, baldocines, azulejos, drywall, pinturas, envases. Y así tenemos, como pueden observar, que cada una de las fases va a tener su correspondiente residuo que se va a generar. Bueno, los residuos de construcción y demolición se van a clasificar en dos grandes grupos, como los residuos aprovechables y los no aprovechables. Dentro de estos residuos aprovechables tenemos los residuos pétreos, que son los residuos que salen de la producción de concreto, cerámico, ladrillos, arenas, gravas, todos estos materiales que cuando nosotros terminamos nuestra obra civil de pronto nos van a sobrar y no sabemos qué hacer con ellos, ¿sí? Tenemos los residuos de tierra, que son los residuos que salen de cuando estamos haciendo las excavaciones. Los residuos no pétreos, que son plásticos, PVCs, maderas, cartones, papel, que estos todavía se pueden aprovechar. Los residuos de carácter metálico, como son los residuos de acero, hierro, cobre, zinc, aluminio, estaño. Los residuos orgánicos, que son, digámoslo así, el descapote de nuestro terreno, que es la famosa tierra negra que contiene todavía plantas. Y los residuos no aprovechables son ya los residuos que son contaminantes como tal. Unos están caracterizados como residuos peligrosos, que son desechos de productos químicos, por ejemplo, desechos de combustibles, desechos de eh, cenizas, de plomo, de luminarias, materiales fluorescentes, desechos como explosivos y otros elementos peligrosos. Hay residuos especiales no aprovechables. Este poliestileno, que es el famoso icopor. Estos materiales no son nada aprovechables y son contaminantes a morir. Por eso cuando tengamos la, las ganas de comernos algo, tratemos de hacerlo en recipientes que no sean de icopor, porque estos materiales, aparte de que contaminan mucho, no se pueden usar en ninguna otra fase ni de la construcción ni de cualquier etapa de la vida. Y tenemos los residuos contaminados, pero estos residuos ya son como de carácter radioactivo, ¿sí? Ya son mucho más peligrosos. ¿Qué es lo importante? Que ustedes dentro de la realización de su proyecto de obra civil implementen actividades integrales para la gestión de estos residuos cuando se está haciendo una obra. Tenemos actividades, la primera actividad que es la actividad de prevención y reducción, donde con una planeación adecuada se van a realizar la separación de los RCDs generados en obra por tipo. Posteriormente se van a almacenar diferenciando cada uno de los materiales y verificando que ninguno de estos materiales pues se vaya a mojar eh, con las aguas lluvias. Cuando ya tenemos esta fase, viene la parte de la recolección y transporte, donde el material va a ser cargado y acomodado para poder ser transportado a plantas donde se puedan almacenar correctamente y aprovechar. Una vez recolectado y transportado, van a ser llevados a una planta, a unos puntos limpios donde se van a almacenar y se van a
evitar que estos se dispersen, se van a señalizar correctamente dónde van a estar ubicados y posteriormente se va a aprovechar donde se van a determinar los residuos para qué pueden ser utilizados. Y por último, viene su disposición final, donde los municipios y ciudades van a tener que determinar cuáles son ya la disposición final de todos estos residuos que realmente ya no se pudieron aprovechar más. Aquí tenemos una cadena como ejemplo para que ustedes vean mejor cómo es que nosotros tenemos que proceder con la gestión adecuada de estos residuos. Para aclararles, chicos, una cosa es un residuo y otra cosa es un desecho. Los residuos son todos esos elementos, todos esos residuos sólidos que pueden ser reincorporados al ciclo económico productivo mediante una transformación. O sea, que yo puedo volverlos a transformar y los puedo convertir en una materia prima para la elaboración de otros materiales. Mientras que el desecho no son útiles para ninguna otra actividad. O sea, ellos ya se desecharon, pero si yo quisiera hacer algo con ellos, no lo voy a poder hacer. ¿Qué pasa con estos desechos? Solo me generan costos. El hecho solamente de pagar en mi recibo de, del agua, la disposición de estos materiales, ya me genera un costo, pero lastimosamente no van a ser aprovechados en ninguna otra parte porque no tenemos co. ¿Listo? Entonces, para que ustedes se den cuenta, ¿quiénes son los grandes generadores de los RCD? Los que construyen edificaciones, las partes de la infraestructura y las mejoras locativas. Todos estos generadores van a tener que conversar directamente con aquellos denominados gestores de RCD. ¿Quiénes son los gestores de RCD? Bueno, los generadores de RCD están en la obligación que en sus obras ellos hagan políticas de separación y clasificación de los diferentes materiales de construcción que se están produciendo en la obra y que mediante una adecuada clasificación van a determinar cómo van a ser aprovechados. Entonces, una vez generados y separados, viene el gestor de RCD y los va a recolectar y los va a transportar. Los recolecta de acuerdo a los colores que se hayan determinado. Transportados los van a poner en un punto limpio. O sea, ¿qué quiere decir? Los van a llevar, los van a transportar, los van a disponer en un lote donde van a estar debidamente clasificados. Acá no se pueden revolver los materiales porque entonces pues, se van a perder su aprovechamiento. Una vez en el punto limpio, se van a determinar cuáles se pueden aprovechar. El aprovechamiento en qué consiste, en que estos materiales van a ser sometidos a un proceso de manufactura. En este caso puede ser a una trituración. Con esa trituración, estos materiales van a ser transformados en una materia prima donde fácilmente pueden convertirse como elementos para otro tipo de construcción o elaboración de otro producto. Finalmente, los residuos que ya no se puedan aprovechar correctamente, o sea, ya no podemos, como decimos, sacarle más el jugo, van a quedar en un banco de tierra, que es lo que ya denominamos la disposición final. En este banco de tierra van a parar todos los materiales que ya no podemos eh, incluirlos nuevamente a su ciclo productivo. Bueno, para que ustedes se den cuenta, miren, estos materiales, estos adoquines y tabletas y estos bloques arquitectónicos decorativos son realizados con RCD. Estos bloques son utilizados, perdón, estos adoquines pueden usarse, por ejemplo, últimamente para las plazas, para los parques, andenes, todo lo que en lo que es infraestructura urbana de embellecimiento. Últimamente se están haciendo con residuos de construcción y demolición. También los bloques arquitectónicos decorativos para la construcción de nuestras viviendas
también pueden ser aprovechados estos RCD, porque estos materiales pues exigen que cuando se vayan a realizar, se vayan a producir, eh, se hagan con materiales livianos. Bueno, chicos, no siendo más, espero que les haya agradado esta clase. Cualquier pregunta, con mucho gusto pueden comunicarse conmigo al correo o a la plataforma Moodle, dejarme sus inquietudes.